Pues sí, pero estaba matadora. Yo como voy sola. Nadie, profe, se quiso hacer conmigo. ¿Qué sabe? ¿Por qué será? Efectos de la cuarentena. Entonces, Entonces, invisible a lo mejor. cállense que le dije invisible a un estudiante en la otra universidad y estoy en problemas. Ay, ni quiera Dios. Hay gente que es bien sensible. La Indira es bien sensible. No, Lindira es rama. Yo soy tranquila. Lo bueno es que soy su maestra, no su compañera. ¿Sí? Es broma, Indirita. Continuemos. Entonces, tenemos la hipersensibilidad tipo 4 que es mediada por linfocitos. Esto quiere decir que sus principales actores son ellos. Generalmente hay una acumulación de células inflamatorias dentro del tejido, dentro de los que encontramos muchos linfocitos T y muchos macrófagos. Los principales actores acá son los linfocitos T CD4 o T helper, y de los subtipos de los helper ya les había mencionado yo que están los helper 1. Ellos van a ser estimulados, ¿verdad?, por una célula presentadora de antígeno que va a pues presentar un antígeno tisular. Este helper va a inducir la inflamación, va a liberar citocinas que van a atraer neutrófilos o monocitos que se activan como macrófagos y van a atacar a través de sus mediadores cualquier tejido normal que esté sano o enfermo, ¿verdad? Entonces, estas células infectadas, como les había mencionado antes, este complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno que dice estoy infectado. Entonces, ahí va a llegar la inflamación y va a producir lesión tisular. Y además, esta APC o incluso el mismo linfocito helper 1 van a activar a los linfocitos T CD8 o T citotóxico, los cuales van a viajar generalmente de los ganglios linfáticos hacia el sitio de las células infectadas y va a reconocer ese antígeno que se lo presentaron anteriormente. Y en esa célula que porte ese antígeno va a inducir la muerte celular. Pero estoy hablando de esto a gran escala, no es que llegan 2 linfocitos y 3 citotóxicos, ¿verdad? Llegan muchas células que forman incluso cúmulos llamados granuloma, que obviamente van a generar una gran cantidad de lesión tisular. Acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de lo que son los granulomas histológicamente. Tenemos cúmulos de macrófagos. Los macrófagos serían las células más histiocytoides, más grandes, con más citoplasma, que tienden a estar en el centro del granuloma e incluso pueden fusionarse para formar células gigantes. Y pues alrededor del mismo vamos a tener los linfocitos que van a ser de predominio de helper 1, como les había mencionado, o de citotóxicos. Entonces eso va a invadir los tejidos y va a reemplazar el parénquima del tejido normal. Acá vemos el granuloma, esta es una célula gigante, estas son histocitos o células epitelioides, que son macrófagos, y por fuera estas células más chiquiticas, que serían los linfocitos T. Ejemplos de estas enfermedades, bueno, tenemos la artritis reumatoidea, se dice que puede afectar el colágeno o proteína citrulinada, pero se va a depositar o se va a fijar la reacción en las áreas articulares, en la artritis crónica. También tenemos, ¿verdad?, la diabetes mellitus tipo 1, en la cual quien induce la inflamación son los antígenos de las células B de los islotes pancreáticos. Estas normalmente pues deberían estar presentes y no generar ninguna hipersensibilidad, pero pues la realizan y pues obviamente inducen la destrucción de esos islotes pancreáticos, llevando al paciente a una diabetes insípida, no, una diabetes tipo 1 que es una ausencia total de insulina.
También la psoriasis y la sensibilidad de contacto. Muchas personas, por ejemplo, cuando lavan los trastes, tienen una reacción en la mano que se les pone gruesa, la empiezan a pelar e incluso pueden llegar a perder la uña. La gente corre a ponerse antimicóticos porque dicen que son hongos, pero en realidad tienden a ser hipersensibilidades celulares. Acá al paciente lo que se le serviría más es el uso de corticoide o antihistamínico y obviamente dejar de ponerse en contacto con la sustancia que induce esta hipersensibilidad. Para que tengan cuidado con esas consultas dermatológicas. Entonces, eso es con respecto a la primera clase. Ahora, pues vamos a ver la segunda clase. ¿No tienen preguntas, chicos? No, doctora, ninguna. Bravo. Ustedes son unos niños muy inteligentes. Entonces, vamos a ver ahora los trastornos de la inmunidad, parte 2. Acá vamos a hablar principalmente de las enfermedades autoinmunes. Se dice que las enfermedades autoinmunes no solamente es la presencia de una reacción en contra del tejido propio. Es decir, no es solo detectar los autoanticuerpos, sino que tienen que haber al menos de 3 requisitos. Uno de ellos es, obviamente, pues la reacción inmunitaria, que puede ser cualquiera de los 4 tipos de hipersensibilidad. También tiene que haber pruebas de que la reacción no es secundaria a un daño tisular, es decir, que no hubo una enfermedad previa que nos esté llevando al cuadro clínico actual. Y además se dice que las enfermedades inmunitarias o autoinmunes son un poco como diagnóstico de exclusión, porque tenemos que haber descartado cualquier otra causa definida para las manifestaciones clínicas que estamos observando. Entonces, estos 3 criterios son un poco redundantes, pero son necesarios al momento de que nosotros le vayamos a poner nombre a una enfermedad o clasificarla como enfermedad autoinmune. Entonces, la autoinmunidad se define como la lesión tisular producida por células T o anticuerpos que reaccionan contra autoantígenos. Como ya les había mencionado, o como había dicho Indira, los antígenos es cualquier sustancia que mayormente es proteica que puede inducir una respuesta inmune. Un autoantígeno son cualquiera de las sustancias proteicas que están en la superficie de los tejidos propios y que normalmente no debería activar al sistema inmune propio. Entonces, este tipo de enfermedades pueden ser dirigidas a órganos específicos o pueden ser sistémicas. Dentro de las enfermedades dirigidas o específicas a órganos tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es distinta a la miastenia, a la enfermedad de Graves. En la tiroiditis de Hashimoto tenemos una hipersensibilidad tipo 4 que actúa contra el tejido tiroideo. En cambio, en la enfermedad de Graves tenemos una hipersensibilidad tipo 2 que actúa contra el receptor de TSH. Y pues aquí tenemos otro ejemplo de enfermedades que atacan específicamente a órganos. En cambio, en las enfermedades sistémicas tenemos una reacción de mayor escala que tiende a actuar contra varios tejidos a la vez. Por excelencia, tenemos el lupus, que es uno de los que vamos a estudiar el día de hoy. Ya saben que es hipersensibilidad tipo 3. Tenemos la artritis reumatoidea. Tenemos el síndrome de Sjögren, que estos pues casi todas estas enfermedades tienden a tener cuadros clínicos que se solapan entre sí por la misma naturaleza de matar al que esté cerca. Pero pues vamos a estudiar algunas de ellas el día de hoy. En el libro la unidad abarca muchas más enfermedades, pero por la situación en la que estamos,
y porque epidemiológicamente la incidencia de esta enfermedad es muy baja en Nicaragua, pues yo solo seleccioné algunas de las que nos pueden interesar más. Pero antes de hablar de esto, vamos a repasar lo que es la tolerancia inmunológica. La tolerancia, en términos sociales, es cuando todas las personas son diferentes, pero a vos no te afecta o vos no generas ninguna reacción ante esa diferencia que tiene la otra persona. Hay personas otaku, hay personas emo, hay rockero, y pues en teoría ninguno de ellos va a sufrir ni discriminación ni maltrato si existiera, una tolerancia social. En términos inmunológicos, la tolerancia inmunológica se refiere a que el sistema inmune puede convivir con la gran cantidad de antígenos que hay en los tejidos normales sin atacarlo. Porque, como les había dicho, mis tejidos tienen sus propios antígenos, pero mi sistema inmune no va a desarrollar una respuesta en contra de ellos. Me va a mantener a mí sana. Y bueno, para lograr esta tolerancia hay dos mecanismos. Uno central y el otro periférico. El mecanismo central suele ocurrir en los tejidos inmunitarios primarios. ¿Cuáles dijimos que eran? El timo y la médula ósea. A eso se refiere con central. Y la tolerancia inmunológica periférica se logra gracias a los tejidos u órganos inmunitarios secundarios, como son el vaso, ¿verdad? Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos o el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa. Mucous Associated Lymphoid Tissue. Entonces, normalmente, de manera central, vamos a hacer eliminación clonal. ¿Qué es esto? En los órganos primarios tenemos células especiales que van a reconocer cualquier receptor que esté elaborado para atacar un antígeno propio, ¿verdad? Y va a eliminar ese clon, va a inducir su muerte. En cambio, en la periferia, cuando ya el linfocito salió a la calle, va a tener que ser detenido por otras maneras, como son estas que vemos aquí. La anergia, que es que aunque vos estés presente, nunca vas a participar en una acción inmunológica, nunca vas a reaccionar, como la mayoría de ustedes cuando hago preguntas en las clases virtuales. La supresión a través de células T reguladoras, ¿verdad? Hay células T que reconocen esos linfocitos con la capacidad de atacar tejidos propios y los induce su muerte o les induce anergia. Y tenemos el secuestro antigénico, que es cuando los antígenos que pueden llegar a ser atacados están ocultos o, por ejemplo, no están accesibles al sistema inmune. Como por ejemplo el tejido cerebral, que tiene, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Tiene la barrera hematoencefálica, entonces normalmente no llegan muchos linfocitos por ahí. O en los testículos, que tienen la barrera hematotesticular. Y bueno, en eso consisten estos mecanismos. Acá podemos ver, ¿verdad?, los ejemplos de tolerancia central y periférica. Como les había dicho, uno de los órganos es la médula ósea. Y pues normalmente hay una eliminación clonal, ¿verdad? La célula que tiene en el timo, ¿verdad?, y en la médula ósea,
la célula T que tiene ese antígeno, que es propio, va a ser eliminada. En el caso de la médula ósea, también lo que ocurre, yo les había hablado de la recombinación genética. Como esta es una proteína, perdón, es sintetizada por el material genético de esta célula B. Entonces lo que hace en la médula ósea es alterar el material genético para que se produzca una nueva proteína y así tengamos un nuevo receptor para un antígeno que no sea propio. Y bueno, en el timo, además de la eliminación, se induce un linfocito T regulador que va a ir a la periferia y va a ir a buscar cualquier célula presentadora de antígeno o linfocito T que reaccione contra un antígeno propio y va a bloquearlo, ¿verdad? Va a inducir energía, va a producir supresión o va a inducir su muerte por eliminación o apoptosis. No sé si estos mecanismos de tolerancia le quedaron claros. Al final mucha gente muere, ¿verdad? Muchas células mueren. Bien. Continuamos. Entonces, normalmente las personas con enfermedades autoinmunes tienen que tener dos factores relacionados. Vamos a ver quién preguntó. No me sale el chat. Si puede activar su micrófono sería un poquito más rápido. Porque no sé por qué no sale el chat. Que si lo puede repetir, dice. Sergio, Sí, Sergio levantó la mano. No, es que iba a leer los chats y se apretó el de la mano. Entonces les decía que para evitar las enfermedades autoinmunes tenemos que inducir tolerancia. Tenemos que hacer que de alguna manera no existan células que reaccionen contra el tejido propio. Entonces, esto lo logramos en dos sitios. En los tejidos linfoides primarios vamos a inducir la tolerancia central. Y en los tejidos linfoides secundarios vamos a inducir la tolerancia periférica. Ahora, en la tolerancia central, lo principal que se realiza es la eliminación clonal. Les decía que existen células que, por ejemplo, están las retículos epiteliales del timo, que van a ir revisando los receptores de los linfocitos que están madurando ahí. Y si encuentran que ese receptor es compatible con un tejido propio, inducen inmediatamente su muerte. Es decir, eliminamos este clon. ¿Por qué le digo clon? Bueno, porque todos los linfocitos T inmaduros se parecen. Son clones. Entonces, mato a este clon, se parecen, pero no son idénticos. Si un día de mañana este linfocito no salga a pasear, encuentre ese antígeno propio. ¿Por qué no la limpian con alcohol? Vamos a ver cómo está. Dave, está acompañando con su micrófono. Tal vez me le puede dar ahí. Ahí le tengo su careta, ¿va a creer que no la quisieron? De verdad. Ya las desinfecté y todo. Qué bueno.
Entonces, al inducir la muerte de este clon, yo evito que esta célula salga al torrente sanguíneo y algún día induzca una respuesta inmunitaria contra ese tejido propio. Lo hace tanto el timo como la médula ósea. Ahora, la médula ósea tiene otra particularidad. Ya habíamos dicho que ella trabaja sobre los linfocitos B. Entonces, en estas células tiene la capacidad de, además de inducir la muerte, puede inducir un cambio en la forma del receptor, para que este receptor ya no sea capaz de reconocer tejido propio, sino que reconozca otro tejido o otra sustancia antigénica. Y así pues no irme quedando sin linfocito P. Y bueno, en el caso de los linfocitos T también se generan células T reguladoras que dicen, bueno, tal vez se me escapó alguno de estos clones, vamos a mandarlo a revisar. Entonces las células T reguladoras, que son las helper 17, van a venir y pueden suprimir cualquier reacción por si acaso este linfocito viajó a la periferia, induciendo su anergia, que ya dijimos que anergia es no hacer nada, no generar respuesta, o incluso inducir la muerte celular. La anergia va a estar presente en los tejidos periféricos. No sé si hay algo específico de esto que no le hayan entendido. Bueno, lo del secuestro antigénico es que algunos tejidos del cuerpo están inaccesibles para el sistema inmunológico. Van a llegar pocos linfocitos, por así decirlo, a esos tipos de tejidos. Ejemplos tenemos los testículos con la barrera hematotesticular, el cerebro con la barrera cefalorraquídea, hematoraquídea, no me acuerdo cómo se llama, hematoencefálica, perdón. Entonces eso es secuestro antigénico, secuestrar esos antígenos de manera que no lleguen a él las células inmunes. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, normalmente las personas con enfermedades autoinmunes se dice que tienen ciertos genes de susceptibilidad a tener estas enfermedades, a que falle todo esto que es la tolerancia inmunológica. Pero además, tienen que estimular esa susceptibilidad a través de desencadenantes ambientales. Es decir, cosas que nosotros no buscamos y que pueden desencadenar o empezar una enfermedad autoinmune. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes se han visto infecciones como favorecedoras de la activación del linfocito autorreactivo. Recuerden que todos los patógenos infecciosos que nos pueden enfermar tienen una gran variabilidad de antígenos, algunos de los cuales se parecen a los antígenos propios. Y pues obviamente eso puede llevar a una confusión del sistema inmune que va a atacar al final nuestros tejidos propios. Entonces, como les decía, la persona tiene en sus genes la predisposición que induce al fallo de autotolerancia. Pero bueno, los linfocitos autorreactivos, si vos no los molestás, ellos no hacen nada. Sin embargo, venís y exponés tu cuerpo a un factor desencadenante ambiental, como por ejemplo la infección o necrosis tisular o inflamación. Entonces, por error va a venir esa APC y va a presentar el antígeno de este otro animalito
a ese linfocito autorreactivo. Pero como él está más hecho para atacar el tejido propio, al ser activado por esta APC, va a venir y va a generar cualquiera de los mecanismos de hipersensibilidad que hablamos anteriormente y va a dañar al tejido propio. Entonces, tenemos que tener dos componentes para desencadenar una enfermedad autoinmunitaria: la predisposición genética y los estímulos ambientales, que pues para cada enfermedad están descritos la mayoría de ellos, pero al final todas las enfermedades autoinmunes no están 100% comprendidas. Por eso no se pueden prevenir ni se pueden evitar. Generalmente, si te da, te da. Y es un problema, ¿verdad? Lo que es el tratamiento. Porque al final el tratamiento sería apagar al sistema inmune. Y eso como consecuencia te puede llevar a que te ataquen los patógenos verdaderamente. Entonces, si tenemos la presencia de estas dos cosas, vamos a tener una tolerancia defectuosa, vamos a tener antígenos propios que van a estar mostrados de una manera anómala, y pues inicialmente vamos a tener una inflamación y una respuesta inmunitaria innata. Ahora, los genes de predisposición se supone que están asociados a los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. La mayoría de los defectos son en ese complejo. Sin embargo, también hay genes que están fuera del complejo mayor de histocompatibilidad, pero que se ven asociados a enfermedades autoinmunes. Por eso les decía que esto es tan amplio que si se comprendiera de la manera tan sencilla que yo se los estoy explicando, ya hubiéramos curado todas las enfermedades autoinmunes. Acá tenemos ejemplos de algunos de los alelos asociados a enfermedades inflamatorias y que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad. Como pueden ver, esta predisposición genética solo genera probabilidades, pero obviamente pues no van a ser como que un diagnóstico, ¿verdad? Nació el niño, le busco el alelo, le sale positivo, entonces va a tener enfermedad inmunitaria. No trabajan de esta manera. Generan solamente probabilidades que son explicadas, ¿verdad?, en lo que son las medicinas de primer mundo. Ahora, las infecciones como factores desencadenantes pueden actuar de dos maneras. Pueden servir como coestimuladores de las APC o pueden imitar al antígeno propio. ¿Qué es esto? Bueno, hay células presentadoras de antígeno que van a aportar en su complejo mayor de histocompatibilidad antígenos propios. Pero él ahí solito no va a inducir ninguna respuesta inmunitaria. En ocasiones, el microbio viene y se expresa al lado de este complejo mayor de histocompatibilidad, coestimulando esta presentación de antígeno y haciendo que casualmente, ante la presencia del linfocito autorreactivo que fue expresado, ¿verdad?, por la predisposición genética, se unan todos los factores e induzcan una respuesta en contra del tejido propio. Entonces, el microbio es un coestimulador. Sin él, el linfocito autorreactivo no hubiera accionado. El otro mecanismo es que mi célula presentadora de antígeno presenta al microbio, pero este microbio se parece al tejido propio. Entonces, tenemos el receptor para atacar al microbio, pero también tenemos el receptor para atacar al tejido propio. Y como se parecen, entonces viene la célula activada y además de atacar al microbio, empieza a atacar al tejido propio.
Y ahí ya tenemos la autoinmunidad. Algunas infecciones pueden protegernos contra enfermedades autoinmunitarias. Ejemplo de esto tenemos, o se ha descrito que el VIH-Sida lo puede realizar. Pero recordemos que esa enfermedad se va hacia el otro espectro, que genera más bien inmunodeficiencia. Ya las enfermedades autoinmunes son reacciones exageradas y las inmunodeficiencias es falta de reacción. Pero pues obviamente si tenés una no vas a poder tener la otra. Ahora, el problema con las enfermedades autoinmunes es que independientemente del desencadenante, del mecanismo, de los genes, si vos o un paciente padece o empieza a sufrir una enfermedad autoinmune, esta va a progresar y va a encontrar un estado crónico, donde se va a mantener debido al reclutamiento de células T autorreactivas, que reconocen determinantes propios crípticos. ¿A qué me refiero con esto? Mi sistema inmune nunca va a terminar de eliminar mi tejido propio. Entonces, mientras el tejido propio esté ahí, la reacción inmunitaria va a continuar, vaya la redundancia, reaccionando, llevándome a un estado inflamatorio crónico, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad la pueden portar hasta la muerte del individuo. Esto es algo que hay que explicarle a los pacientes que le ponemos este diagnóstico. Entonces vamos a salirnos porque ya se va a acabar el tiempo y vamos a empezar con la última parte de esta exposición.